si tú... Y también son brechas que se pueden acortar muy pronto, ¿no? Yo, por ejemplo, un poquito mi experiencia, cuando yo llegué a Alemania a empezar el doctorado, yo llegué y bueno, yo estaba acostumbrado, no es cuestión de vanidad ni mucho menos, pero siempre tuve la fortuna sí, un poquito de agua. Siempre tuve la oportunidad o el privilegio de tener como muy buenas calificaciones, como de siempre ser como de los... Dedicado. No sé si dedicado, pero siempre... Una cosa es ser nerd y otra cosa es ser dedicado. Sí, bueno. ¿Ser dedicado es sacar resultados? Bueno, me salían resultados, me iba bien en la escuela. El típico de ñoño de la primaria que estaba en el cuadro de honor y con los lentecitos y yo qué sé. Entonces, siempre tuve esa fortuna, ¿no? Y llegó un momento en que si te la creías, ¿no? Como, ay, güey, pues si eres inteligente y no sé. Bueno, no sé. Y llegué... Sí, pero es parte del juego, sí. Sí, y bueno, por diferentes experiencias de la vida te das cuenta que, bueno, en realidad no eres nada especial. Sí. Y cuando llego a Alemania fue uno de esos momentos porque yo llegué al doctorado y bueno, donde llegas al doctorado es un grupo relativamente grande, como 30 estudiantes de doctorado o demás. Yo platicaba con ellos y yo decía, es que, güey, todos estos güeyes son genios, cabrón, no mames. O sea, pareciera, sí. O sea, sabían o sea, me ponía a platicar con ellos y sí, mira, es que esta es así, que no sé qué. Y yo decía, no mames, están muy cabrón. Están muy cabrones, ¿no? Y era por yo creo que principalmente por esta brecha educativa, ¿no? Que bueno, en México, digamos que hice hasta cierto punto lo mejor que pude de acuerdo a las condiciones que tenía, pero aún así había como un pedacito que todavía tenía que... Pero después de un par de años ya podía hablar de tú a tú, ¿no? Ya era como, bueno, ya me eché un poquito de ganas y esta brecha que tú tenías de saber más que yo por tus condiciones favorables la pude salvar, ¿no? Y son cosas que se pueden salvar, ¿no? Entonces... o sea, porque sí existe. O sea, es un hecho de que hay una diferencia. Existe, ¿no? Y era lo que te platicaba hace rato. Si tú naces en la Sierra de Oaxaca, obviamente tienes muchas menos posibilidades que si naciste con acceso a la educación y si naciste en una familia rica o si naciste en una familia donde tus papás desde niño te dieron un libro para que leas o yo qué sé. Entonces sí, o sea, eso me queda claro que no todos tenemos las mismas posibilidades. Es muy triste, pero es la verdad. Pero aún con esas condiciones siempre tienes la oportunidad de mejorar tu condición inicial, ¿no? Yo no creo en esta historia del sueño americano que puedes salir de... Es propaganda americana, en general. Sí. Yo no creo esto de que puedes salir de no tener nada a ser multimillonario. Hay los casos aislados, como los que dices tú de este chico latinoamericano que lo logró. Puede pasar, pero es la minoría, ¿no? Sí. Pero sí creo, y bueno, y eso me ha tocado ver por mucha experiencia, bueno, conociendo gente y platicando, bueno, mi experiencia personal y también con amigos, conocidos, yo qué sé, que siempre hay esta oportunidad de mejorar tu situación, ¿no? O sea, a lo mejor de tener 0 a tener 10, pero bueno, esos 10 ya te hacen... Sí, como por ahí decía, ¿no? Si estás en el suelo para arriba... Pues a donde quieras. Exactamente, sí. Entonces, obviamente, entre mejores sean tus condiciones iniciales, más puedes crecer, pero siempre puedes crecer, ¿no? De hecho, hubo un tema que tocamos hace 2 episodios que fue el hecho de las oportunidades, que va un poco relacionado a lo que dices. Es de que, ¿cuáles son las oportunidades que el lugar o la economía del país te dan? Entonces, en el sentido de tan solo por el hecho de las oportunidades de educación, eso es ya un tema, ya lo tocamos. El otro tema de oportunidades de economía, es como... Digo, no sé en cuánto andará el salario promedio, digo, no tengo una idea, pero digo, saber que un profesionista en México, tal vez con maestría, gana 10,000 a 15,000 pesos mensuales. No tiene que ver con la educación, tiene que ver más como el valor que aportan. Y de hecho esa es otra cosa, ese es otro tema, porque para algo que yo percibí o he percibido en otras personas es muchas veces es enfocarse en el valor curricular y no tanto en el valor que dan hacia el empleador, en este caso. Porque es como, ok, soy muy bueno, págame,
No, o sea, también tienes que hacer algo a cambio. También tienes que no trabajar en horas, sino dar resultados. Y algo que yo vi muchas veces es que la gente no da resultados. Solo van, se sientan y esperan a que les paguen por hacer lo mínimo. Entonces también es como de... Como... En esa parte para mí yo me confundí un poco porque es como... Oye, ¿qué está...? Yo era así. O sea, en ese sentido, yo era como... Yo voy, a mí me dan... deja el salario. Es como... ¿Qué es un trabajo? Para mí era... Bueno, me dan un par de proyectos. El chiste es avanzar. Como tipo un examen o un proyecto y entregarlo tal fecha. Que sí es así. Pero en ese sentido es... Jamás pensé en agregar valor. No era como... Si yo doy más, tal vez me retribuyan más. Y tan solo entender ese concepto de mientras más des, más te dan, jamás pasó por mi mente. Sí, claro, bueno, volvemos, creo que ya platicamos de eso hace un ratito, pero cuando platicábamos de esto, la cuestión de las maquilas y demás, que al final, bueno, un poco hablando del mundo empresarial, que bueno, soy un poco... Al final siempre he estado en el mundo académico, entonces la empresa no la conozco tan bien. Pero lo que es un hecho es que las empresas, su objetivo es ganar dinero, ¿no? Sí. Entonces, tú, si trabajas en una empresa, lo que tienes o tu valor como empleado es qué tanto dinero les puedes hacer, ¿no? Entonces, si tú no les haces ganar dinero, no les sirve de nada que estés sentado haciendo hora ganalga, entonces... ¿Y cuántos crees que hay muchos así? O sea, no sé si aquí no tengo la menor idea. No, bueno, también pasa aquí, ¿no? O sea, sí. y también... O sea, pasa en todos lados. Pasa en todos lados. La pregunta es en proporción. No tengo idea, porque también, bueno, un poco lo que decíamos, un poco de las diferencias entre mexicanos y alemanes. Y hay como también estereotipo de, sí, los alemanes son súper trabajadores y la verdad es que... Sí, no, yo también me he encontrado uno que otro huevón, pero... Sí, no, y mal hechos. Y yo creería que los mexicanos, hasta eso somos más chambeadores, ¿no? O sea, está sobre... Sí, o sea, sí hay la hora nalga, que bueno, es una realidad. Sí. Pero sabemos chambear y sabemos hacer las cosas. Y ya se me olvidó el punto al que iba, pero... el tema comercial que decías. Sí, el tema comercial, que bueno, al final, como dices tú, ¿no? El punto es... ¿Qué tengo yo como valor agregado que puedo ofrecer, no? Entonces... Sí, porque en este caso solo, chica, digo, tú me corriges si estoy equivocado. Es el hecho de que tú estés abriendo... ¿Ahorita estás todavía relacionado al doctorado o ya lo acabaste? Lo acabé, ahora estoy haciendo un postdoctorado y de hecho ya solo estoy un mes aquí en Múnich y a mediados de abril empiezo un trabajo en una farmacéutica y voy a hacer investigación para ellos. Entonces... moverme ya del lado, digamos, académico, un poco a la industria y bueno, a ver qué tal nos va por Pero ahí. Es, digamos, que el proceso natural. Acá. En ese sentido es, por ejemplo, tú estás desarrollándote para poder generar un valor. Algo que iba a mencionar hace rato que lo estás mencionando en la parte comercial es, al final estamos viviendo en un mundo económico. O sea, en un planeta donde todo, ¿cómo se llama? El currency. Todo el valor se intercambia a través del dinero. Claro. Entonces ya sea, porque digo, lo escuché creo que hace un par de días, que antes era de te cambio tu vaca por mi hija, casi, sí. O por mis 3 borregos, entonces no había una forma de compararlo. Entonces en el momento que meten el dinero ya es como de, bueno, pues, cada cosa tiene diferente valor y ya lo intercambiamos con dinero para no estar perdiendo ese valor. Y en ese momento, en ese intercambio de valor, sigue estando muy actual, porque al final tú vas a trabajar para dar un valor. La pregunta es, ¿qué tanto valor estás dando cuando trabajas? Claro. Y si tú estás dando menos de lo que se supone que tienes que dar, no esperes que te promuevan. No, bueno. O sea, porque es como tenemos un acuerdo ilegal. Tú lo firmaste. Sí. Entonces, en ese sentido, yo he visto que aquí son muy eficientes en el decir, oye, ¿sabes qué? Espero que me hagas esto y esto y esto. Y las personas son efectivas, lo hacen rápido. Hablo en general, no creo que todos. Y yo percibo que en México, mi experiencia es que cuando es como, ok, esperamos esto. Y muchas veces incluso los empleadores no saben ni qué esperar de ti. Solo necesitan llenar el hueco. Entonces es como...
Y me pasó varias veces. Porque es como, sí, a ver, participa aquí, participa acá. ¿Y cuál es, qué estás esperando de mí? ¿Qué se supone que tengo que hacer? No, solo quédate ahí y hazle como que le mueves y como que haces. Entonces también tiene que, son de los dos lados. O sea, las dos partes son responsables. Claro. No, pero regresando un poco a este tema, digamos, del valor agregado, creo que al final, sea en la industria, sea en la academia o yo qué sé, al final, entre más ofrezcas tú como... Porque al final, digamos, tu garantía de quedarte en un lugar o tu garantía de avanzar se mide un poco en qué puedes ofrecer tú que no me puede ofrecer alguien más. Exacto. ¿No? O sea, si yo... Digo, sin menospreciar ninguna profesión, ni mucho menos, porque bueno, al final el trabajo es digno. Pero si yo me dedico a barrer... ¿El trabajo te hace libre? El trabajo te hace libre. No, bueno, no, eso no se dice aquí. Córtale ahí. No, en español sí. En alemán no. Pero bueno, si tú, por ejemplo, barres, y bueno, muy respetable las personas que barren, y es un trabajo importante, pero lamentablemente barrer podemos casi todos. Bueno, yo no, yo soy malísimo para barrer. Pero las personas... Pero aún así, siendo malo, lo podrías hacer. Pero lo podría hacer, así ¿no? Es. Entonces, si lo único que sabes hacer es barrer... Es fácilmente entonces eres muy fácilmente reemplazable, lamentablemente. Sí. Digo, porque como dices tú, vivimos en un mundo capitalista que al final es muy triste desde mi punto de vista, pero tu valor o lo que puedes aspirar económicamente o tu calidad de vida depende directamente de qué tanto valor económico le puedes ofrecer a la sociedad, ¿no?